La tertulia musical de todos y para todos. Bien, ya estamos de regreso. Ayer lo anunciamos que vamos a hablar acerca de lo que representa el Instituto Nacional de Donación, Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, me refiero al INDOT. Y para ello le hemos invitado al director ejecutivo precisamente de esta institución, me refiero al doctor Rubén Darío Chiriboga, quien, como mencionaba, se desempeña como director ejecutivo de el INDOT. La idea de este diálogo, de esta invitación, mi estimado doctor, es claro, dar a conocer lo que representa el INDOT y por otra parte hablar acerca de todo el proceso que tienen que atravesar personas que quieren acceder a un trasplante o que incluso desconocen cómo acceder a un trasplante. Más o menos esa es como la idea o el propósito de este diálogo. Doctor, qué gusto saludarle. Me gustaría que empecemos haciendo como una especie de contexto. La ley de trasplante de órganos, tejidos y células se la aprueba en el año 2011, pero la entidad que surge para el 2012 es el INDOT como una entidad adscrita al Ministerio de Salud Pública. En ese sentido, me gustaría que comparta con nosotros cuál ha venido siendo el trabajo del INDOT a partir de ese año y sobre todo el propósito por el cual se le crea. Qué gusto, doctor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias Cristóbal, a usted y a toda la audiencia de Radio Futura. Realmente es un gusto estar acá. Comentarles un poco, el Instituto Nacional de Donación y Trasplante fue creado a partir de la expedición de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante el 4 de marzo del año 2011. A partir de ese momento el Ecuador tuvo un cambio histórico, porque se generó una ley que permite regular, garantizar, coordinar el proceso de la actividad trasplantológica en beneficio de los pacientes, garantizando y protegiendo al Estado a través de las políticas públicas para los establecimientos de salud, para los profesionales, pero sobre todo permitiendo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos derecho a un trasplante con calidad, con calidez y sobre todo siendo cubierto por el Estado ecuatoriano. En ese sentido, ¿qué fue lo que ocurría antes del 2011 si no teníamos una ley? ¿No se realizaban trasplantes o cuál era la situación? Bueno, es importante mencionar que antes de la expedición de la ley, la actividad trasplantológica se realizaba. El inconveniente es que no teníamos un marco jurídico que nos permita que todos los ecuatorianos tengamos acceso. Eso permitía que solo aquellas personas que tenían la facultad económica, que tenían las facilidades, puedan acceder a un trasplante. A partir de la expedición de la ley, el crecimiento y el desarrollo de trasplantes ha sido importante. Podemos mencionarte, por ejemplo, que a partir del año 2007 hasta la presente fecha, nosotros hemos realizado en el Ecuador 2.401 trasplantes. Hablamos de un crecimiento importante. De esos 2.400 trasplantes, solo en el año 2016 hemos realizado 674 trasplantes, evidenciando familias, no solo pacientes o personas, familias que se han beneficiado, sociedad que hoy está siendo beneficiada porque estos pacientes se han convertido en trabajadores activos de la sociedad. Poder decir hoy que tenemos cada vez con mayor frecuencia la actividad trasplantológica, que cada vez tenemos mayor número de establecimientos de salud que se encuentran acreditados y que tienen una capacidad resolutiva. Te voy a poner un ejemplo. El Hospital Eugenio Espejo, desde el año 2011 hasta la presente fecha, ha hecho alrededor de 121 trasplantes renales. El Hospital Carlos Andrade Marín fue acreditado en abril del año 2016 para realizar trasplante hepático de adulto y ha realizado 20 trasplantes en el año 2016. El Hospital Vaca Ortiz ha realizado 7 trasplantes renales pediátricos durante el año 2016. Estamos hablando de un crecimiento importante, estamos hablando de un acceso. Estamos diciendo que hoy los ecuatorianos y ecuatorianas pueden y tienen acceso a trasplantes. Usted dice, doctor, que del año 2007 al 2000, prácticamente 17, se han realizado más de 2.400 trasplantes en todo el país. Y en todo este proceso, sobre todo desde el 2011, que se aprueba esta ley, y en el 2012, de lo que tengo entendido, comienza a operar el INDOT, ¿cuál ha sido el trabajo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos? Bueno, es importante decir que primero el INDOT es una entidad adscrita al Ministerio que tiene como función el proceso de regulación de los establecimientos de salud, de la coordinación conjunto con los establecimientos de salud, con los profesionales de salud, ¿sí?, de la actividad trasplantológica. Es el ente que en conjunto, ¿sí?, con diversas instituciones,
como la aviación civil, como las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, ¿sí? Como las empresas y las aerolíneas, las empresas terrestres, ¿sí? Como la Fiscalía General del Estado, han construido lo que hoy se llama el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplante. Y el INDOT es responsable de coordinar este proceso para la actividad trasplantológica. Porque cuando nosotros tenemos un operativo al que nosotros llamamos al acto en el cual identificamos un donante y que concluye con el trasplante, intervienen todas estas instituciones. Estamos hablando de un número de mínimo 50 a 70 personas que en un rango de 24 a 48 horas se desplazan para poder realizar un trasplante. El INDOT también es la institución que se encarga de determinar en qué hospitales se pueden realizar trasplantes, o más bien esta es una competencia del Ministerio de Salud Pública. Bueno, como mencionaba, el INDOT es una entidad adscrita al Ministerio que tiene la función del proceso regulatorio y coordinador de la actividad trasplantológica. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que el INDOT es el que indica en el país necesitamos una institución, un establecimiento de salud que realice trasplante hepático. Entonces, cuando determinamos esa necesidad en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y con todo el subsistema de la Red Pública Integral de Salud, constituida por todos los establecimientos públicos de salud, y la red complementaria que corresponde a todos los establecimientos de salud privados, llegamos a un consenso y definimos dónde debe ubicarse este establecimiento de salud. Y cuando ya tenemos ese acuerdo, trabajamos en conjunto entre el establecimiento y el INDOT para el proceso de acreditación, que consiste en medir y evaluar la infraestructura, evaluar el equipamiento, evaluar el recurso humano, que nos permita garantizar que cuando un establecimiento ha sido acreditado, puede cumplir todos los parámetros adecuados para garantizar que el trasplante se realice de la mejor manera. Hay la posibilidad de los oyentes que ahora están al pendiente de este programa y a lo mejor conocen de algún amigo o algún familiar que necesita un trasplante de X órgano o X tejido, decía, hay la posibilidad de que acudan al INDOT y que el INDOT les guíe o les oriente en este proceso, o más bien el INDOT no está ligado en este tipo de, digamos, responsabilidades. Bueno, es importante decirles, nosotros regulamos y coordinamos la actividad trasplantológica, nosotros podemos orientar y es parte de nuestra responsabilidad, pero siempre les decimos a cada uno de los ciudadanos, si usted considera que usted tiene un problema de salud, que considera que necesita un trasplante, acuda al médico de su establecimiento de salud más cercano. Este médico especialista le va a valorar y va a indicar si amerita un trasplante. Si se ratifica este trasplante, a través del establecimiento va a ser referido a uno de los establecimientos de salud acreditados para realizar un trasplante, sea en las ciudades de Quito, de Guayaquil o de Cuenca, en donde en estos establecimientos los médicos ratifican la necesidad del trasplante e inmediatamente inician el proceso de valoración y posterior a eso el ingreso en la lista de espera única nacional para el tema de trasplantes. Es decir, el proceso lo hacemos desde los establecimientos de salud. ¿Y las personas que son de otras ciudades o de otras provincias necesariamente tienen que acercarse a las sucursales del INDOT o a la matriz que está en la ciudad de Quito? Bueno, vuelvo a decirles, el tema no necesariamente tienen que hacerlo con nosotros, es un tema que lo hacemos con los establecimientos de salud. Son ellos los que le derivan a los establecimientos de Quito y de Guayaquil y de Cuenca. ¿Y por qué en estas ciudades? Porque la actividad trasplantológica es una actividad de altísima complejidad, por lo tanto necesitamos infraestructura, equipamiento, medicamentos, insumos y profesionales adecuadamente capacitados, y por el momento solo están concentrados en estas 3 ciudades. Aspiramos en el camino y en los próximos años poder, según la necesidad, abrir o no. Usted hacía referencia a la lista única de espera. ¿Qué significa y cuál es el proceso que se debe atravesar para formar parte de ella? Bueno, es esencial reiterar, la lista de espera única nacional es un registro dinámico donde se colocan, después de la valoración médica que recibe el paciente en cada uno de los establecimientos de salud acreditados, para poder recibir un trasplante. Es decir, el momento en el que el médico determine que usted amerita un trasplante, realiza los exámenes, realiza la valoración, el médico y el establecimiento de salud le ingresan al paciente, en este caso, en la lista de espera única nacional. En ese momento nosotros como INDOT hacemos la valoración, la verificación, e inmediatamente el paciente está entre los probables candidatos para obtener un trasplante en el momento en el que encontramos un donante. Y una vez que el paciente forma parte de esta lista de espera única a nivel nacional, me imagino, y quién mejor que usted para hacernos esta aclaración, que se va entregando los trasplantes o el paciente puede acceder al trasplante a medida de cómo se registró. Si estoy en el número 10, significaría que tengo que esperar que 9 personas más
tendrían que acceder al trasplante que yo estoy necesitando. Bueno, es importante decirle a toda la colectividad que la asignación de un órgano no va a depender del tiempo de ingreso en la lista de espera. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tenemos un donante y tenemos un órgano, lo que hacemos es un conjunto de valoraciones técnicas y exámenes específicos que nos permiten encontrar el mejor donante para el mejor receptor. Eso implica un juego de pruebas de valoración biología molecular, de compatibilidad, que le permiten al paciente saber que el órgano que va a recibir es el adecuado. Entonces, no importa el tiempo que el paciente va a estar en lista de espera, va a depender de la compatibilidad que va a tener el receptor con el donante. Pero también es importante decirles a los ecuatorianos que una de las ventajas del desarrollo de la ley y del funcionamiento del INDOT es que el tiempo en la lista de espera es importante. Sí, pero hemos logrado disminuir tiempos. Hoy sabemos que una persona que esté en lista de espera puede obtener su órgano o su tejido entre 18 y 48 meses. Es un tiempo mucho menor al que teníamos antes de la expedición de la ley. Pero también tenemos que decirles que los datos internacionales denotan que solo el 10% de las personas que están en lista de espera acceden a un trasplante. Hoy el Ecuador ha logrado subir esta estadística. Hoy tenemos alrededor del 16% de personas que están en lista de espera que acceden a un trasplante. Por eso, cuando nosotros comparamos, y digo, en el año 2015, el INDOT y el Ecuador realizó 322 trasplantes, estamos hablando de un 14% de personas que ingresaron a la lista de espera y que fueron resueltos su problema. El año 2016 hicimos 674 trasplantes, es decir, estamos duplicando las oportunidades de satisfacción y de encontrar un órgano. Usted dice que de 18 a 48 meses sería el tiempo aproximado que un paciente necesitaría para recibir un trasplante o hacer un trasplante. ¿Y eso de qué depende? ¿Por qué 18 meses? ¿Por qué no antes? Porque va a depender primero de la cantidad de pacientes que ingresan en la lista de espera. Voy a ponerle un ejemplo. En enero del año 2016, la lista de espera estuvo constituida por 1.091 personas. ¿Sí? En enero del 2017, la lista de espera está constituida por 980 pacientes. ¿Sí? Parece que no ha habido un cambio, pero hemos realizado 674 trasplantes. Estamos hablando que la lista de espera, a pesar de que disminuyó en 600 personas, también se incrementó en 500 personas. Por eso es el tema de que la lista de espera es un proceso dinámico. Por eso no podemos determinar que sea hoy, que sea mañana. Pero el tiempo promedio de lo que hemos podido evidenciar con nuestros datos es que un paciente llega a tener un tiempo máximo de espera de 48 meses. Es un dato importante para los que se refieren internacionalmente. Son las 10 de la mañana ya con 50 minutos. Estamos en diálogo con el doctor Rubén Darío Chiriboga, él es director ejecutivo del INDOT, a quien le hemos invitado precisamente para hablar acerca de lo que realiza el INDOT y por otra parte para que ustedes puedan conocer de mejor manera todo este proceso que implica acceder a un trasplante de órgano o tejido. Mencionábamos una palabra que es clave, el trasplante, que ya comenzamos a tener una idea. Pero hay otra palabra que trabajaría como en conjunto y que van de la mano con el trasplante, me refiero a la donación. En la ley de trasplante de órganos que se publica o se comienza a regir desde el año 2011, ¿qué establece o qué dice sobre la donación? Bueno, es importante decir, como mencionaba, que la ley genera un marco jurídico y sobre eso determina que todos los ecuatorianos y ecuatorianas mayores de 18 años y los extranjeros residentes legalmente en el Ecuador somos donantes, a menos que hayamos expresado nuestra decisión y tácita de no ser donantes cuando hacemos el proceso de renovación de nuestras cédulas de identidad. Eso implica que todos hoy podemos ser donantes. Y a lo mejor hago una reflexión tomando esa pregunta. Los datos del registro civil, ¿sí?, con fecha 31 de diciembre del año 2016, nos dicen que 9 de cada 10 ecuatorianos que han renovado su cédula durante el año pasado decidieron mantener esa condición de donante. Es decir, decidieron ser solidarios, decidieron convertirse en personas que ayudan. Alrededor de 12 millones de ecuatorianos hoy se unen en nuestro proceso de salvar vidas, porque siempre es importante recordar que sin donantes no hay trasplantes. Y aquí creo la pregunta vale la pena. ¿Cómo puedo donar un órgano o un tejido? Si ya a nivel, digamos, simbólico, de cierta manera, a través del registro civil, digo que quiero ser donante, ¿en qué momento de mi vida puedo plasmar y reflejar esto de forma práctica? Bueno, es importante decirles que cuando nosotros hacemos la renovación de la cédula, el registro civil marca en nuestro expediente de documento legal que somos donantes. Y cuando la persona fallece, el INDOT, ¿sí?, hace una verificación
de ese deseo de voluntad, porque tenemos un enlace directamente con el registro civil. E inmediatamente con el número de cédula de la persona fallecida, nosotros sacamos su historial donde se refleja si decidió o no ser donante. Si el paciente decidió ser donante, con ese documento firmado, que es la última voluntad de vida, nosotros nos comunicamos con los familiares y les informamos que, a pesar de que sea un momento de dolor, de tristeza por haber fallecido su ser querido, también es la oportunidad de cumplir su último deseo de ser donantes. Solo en ese momento una persona se convierte de forma práctica en donante. No es que cuando está a lo mejor agonizando, sabe que tiene horas para fallecer, también puede donar. No, la ley nuestra determina que solamente el documento tácito es nuestra expresión en la cédula de identidad, pero también tenemos la posibilidad de la donación en vida, que es un procedimiento que realizamos cuando se puede donar un órgano par, sin que esto afecte la vida del donante, pero que beneficie al receptor. ¿Cómo qué órganos? Por ejemplo, nosotros podemos donar en vida riñones, podemos donar parte de un hígado, podemos donar la placenta en el caso de las mujeres que han dado a luz. ¿Sí? Entonces son órganos que sí podemos nosotros donar en vida. ¿Y a nivel de tejidos podríamos donar algo? Podemos donar normalmente tendones, o se puede donar opciones de válvulas cardíacas, pero esto cuando han fallecido. Y esto también establece la ley de trasplantes, qué órganos o qué tejidos podemos donar. Así es. Una de las virtudes que es importante es determinar que la donación y el trasplante es un acto en el que beneficia a una persona, pero no desafecta o deslinda a una persona en donación en vida. Y en una persona cadavérica, lo que vamos a obtener son los órganos que podemos trasplantar, siempre garantizando que el receptor sea la persona adecuada para ese órgano. Es viernes 13 de enero y son las 11 de la mañana. Este es el programa de la tertulia musical. Aquí estoy de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 al mediodía. Ahora le hemos invitado al director ejecutivo del INDOT, Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Me refiero al doctor Rubén Darío Chiboga, con quien estamos hablando acerca de lo que ha representado la ley de trasplantes aprobada en 2011 y cómo a partir de ahí aparece el INDOT como una entidad adscrita justamente al Ministerio de Salud Pública y el trabajo que ha venido cumpliendo. Hemos entregado y compartido con ustedes algunos detalles, sobre todo cómo después de esta ley han aumentado los trasplantes en nuestro país y a partir de ello cómo se ha mejorado la calidad de vida precisamente de aquellos pacientes que han accedido. Hemos hablado también un poco acerca de la lista única de espera general y en este segundo bloque de diálogo me gustaría, doctor, que comparta con nosotros, una vez que el paciente accede ya al trasplante, es decir, fue al centro de salud, en el centro de salud le atendió el médico general, le redirecciona al hospital de segundo nivel, y si en el hospital de segundo nivel no hay el especialista, en este caso iría a un hospital de tercer nivel. Este es el proceso que tienen que atravesar, y es en el hospital de tercer nivel que esté obviamente regulado por el INDOT o que tenga el respaldo del INDOT o de todo el Ministerio de Salud Pública, donde se va a determinar que X persona va a acceder a un trasplante, ya sea de órgano o tejido. Es en ese momento en el cual obviamente ingresa a esta lista de espera. Entonces decía, una vez que ya accede al órgano o al tejido, ¿cuál es el trabajo que realiza el INDOT después de la operación, o diríamos en el proceso postoperatorio? Gracias, Cristóbal. Quizás voy un poco a precisar antes de ir a lo que tú mencionas. El momento en el que el paciente ingresa a la lista de espera única nacional, ¿sí? Como mencionaba, tiene este tiempo que oscila entre 18 y 48 meses para obtener su órgano o su tejido. El momento en el que uno de los establecimientos de salud, ¿sí?, nos indica que existe un probable donante, ¿sí?, que es un donante que fallece en las salas de terapia intensiva, donde después de haber hecho todo el procedimiento médico por parte de los especialistas de terapia intensiva y demás médicos de ese hospital, el paciente ha fallecido, existe un protocolo que se llama el protocolo de muerte encefálica, que es un documento y es un certificado que garantiza, primero, a los médicos que el paciente ha fallecido después de haberse cumplido todos los procesos médicos para salvar esa vida. Segundo, que nos permite a los familiares y a todos los demás saber que la persona ha fallecido y que ha cumplido cierto tipo de criterios que nos permiten determinar que la persona realmente está muerta. Este protocolo de muerte encefálica tiene ciertos requisitos, como que son el que debe ser valorado por un profesional en terapia intensiva,
un neurólogo, ¿sí? Un médico de emergencia, ¿sí? O también tenemos la posibilidad de que exista un paciente que ha fallecido en la sala de emergencia de un hospital. Entonces ahí la certificación de muerte la realiza el médico de la terapia intensiva más el médico de emergencia. En ese momento en el que se ha identificado que el paciente falleció en base a los criterios del protocolo de muerte encefálica, en ese momento se le comunica al INDOT que tenemos un donante. Inmediatamente el INDOT, con esa información, ¿sí?, verifica la voluntad en vida del fallecido de ser o no donante. Por lo tanto, reitero, la única opción de ser donante es cuando yo informo y mantengo mi condición de donante al realizar la renovación de la cédula. Por lo tanto, no lo hago cuando estoy agonizando, lo hago cuando estoy en plena conciencia y cuando hago el cambio de mi cédula. Entonces, en ese momento nosotros verificamos el tema de la donación y del deseo de ser donante. Les comunicamos a los familiares, ¿sí? Les informamos que esta es la última decisión y voluntad del fallecido y en conjunto iniciamos el proceso para la obtención de órganos. En ese momento se inicia un proceso que dura entre 24 y hasta 48 horas, donde interviene el personal médico del hospital, ¿sí?, donde intervienen los probables donantes, los probables receptores de órganos, donde interviene la aviación civil si es que el órgano se encuentra en una ciudad distinta, donde interviene la Policía Nacional si necesitamos trasladar a un paciente o trasladar el órgano desde el aeropuerto hasta la ciudad, ¿sí?, donde interviene la Fiscalía si tengo el inconveniente que el paciente fue encontrado muerto en la calle y fue llevado a la emergencia de un hospital. Es decir, tenemos un gran número de personas que intervienen en un operativo, alrededor de 50 personas. En ese momento el INDOT realiza la valoración con los informes médicos y envía las muestras a los laboratorios de los hospitales, donde se realizan las pruebas de biología molecular que nos determinan cuál es el mejor donante, el mejor receptor para ese donante. En ese momento le comunicamos al paciente y el paciente viene. En ese momento los equipos médicos que van a hacer el trasplante también se acercan a los hospitales, se inicia el proceso de extracción del órgano y en poco tiempo después se inicia el trasplante respectivo. Posterior al trasplante, ¿sí?, viene el proceso de toda la vida del paciente, que es un seguimiento continuo, que es la toma de medicación continua, ¿sí?, que es el proceso de valoración y de acompañamiento. Y el INDOT está en toda esta etapa. La etapa de ingreso a la lista de espera, la etapa del trasplante y la etapa de seguimiento durante toda la vida. Entonces el INDOT está íntimamente relacionado con cada uno de estos pacientes. Es decir, no porque el paciente ya accedió a un trasplante de órgano o tejido significa que el INDOT pierde su responsabilidad, en este caso, de la actividad trasplantológica que fue precisamente con ese objetivo creada. Usted decía que estaría acompañándole para toda su vida prácticamente. ¿Y qué significa eso de acompañarle para toda su vida? Bueno, primero es importante decir que como INDOT tenemos la responsabilidad de garantizar que los establecimientos de salud dispongan de los profesionales para hacer el trasplante. Somos responsables de garantizar que el establecimiento de salud disponga de los medicamentos. Somos responsables de garantizar que el establecimiento de salud disponga del laboratorio que necesite el paciente para la valoración de sus pruebas. ¿Sí? Somos responsables de facilitar que el establecimiento haga procesos educativos a cada uno de los pacientes trasplantados. Y INDOT está en todo este proceso que normalmente no se nos mira porque nuestra relación es mucho más directa. Con los establecimientos sí, pero una de las cosas que hemos visto y que estamos planteando para el año 2017 es que cada uno de los pacientes trasplantados y cada uno de los miembros del INDOT tengamos una interrelación para que juntos sepamos lo que hay que hacer. El proceso de permitir que ese órgano viva durante muchos años, sí, es un trabajo en conjunto. Cada uno de los pacientes haciendo lo que debe hacer, el INDOT haciendo su función, los establecimientos de salud haciendo la suya. Este es un trabajo de todos. Cuando usted dice que el INDOT para este año y para los próximos está pensando en mantener una relación muy estrecha con el paciente después de que fue trasplantado, ¿significa esto también que se está preocupando por el tema psicológico y emocional? Así es. Una de las cosas importantes en las que nos hemos percatado durante este periodo es que muchos de los pacientes, después de haber recibido el trasplante, tienen conflictos. ¿Qué tipo de actividad física debo realizar? ¿Qué tipo de alimentación tengo? ¿Cómo debe ser mi actividad íntima? ¿Cómo debe ser mi actividad de trabajo? Son cosas que muchas veces los profesionales en los establecimientos, con tanta carga de trabajo que tienen, omiten hacerlo. En este momento el INDOT y para este año está desarrollando lo que hemos llamado el Manual de Atención Indebida del Paciente Trasplantado.
Este es un documento que lo estamos construyendo juntos con cada uno de los pacientes trasplantados, por lo cual durante el año anterior realizamos algunos talleres. En este año vamos a continuar con el proceso para que las inquietudes que tienen los pacientes sean respondidas con los profesionales y el paciente después de un trasplante pueda llevarse un documento. Esto debo hacer para mi seguimiento durante el primer año, durante el segundo, durante el tercero, y eso nos permita mejorar la relación conjunta entre establecimientos, profesionales, paciente, Estado. Me realizan dos preguntas vía WhatsApp. La primera, ¿los trasplantes tienen costo? Y la otra, ¿los trasplantes se realizan en el país o también se hacen en el exterior a ecuatorianos? Un tema que es importante, y gracias por la pregunta. A partir de la expedición de la Ley Orgánica de Salud, a partir de la expedición de la nueva Constitución en el año 2008, se consideró que las enfermedades que ameritan un trasplante están enmarcadas dentro de lo que se llama las enfermedades catastróficas. Y las enfermedades catastróficas tienen una característica. Primero, son de acceso preferencial. ¿Sí? Segundo, no tienen un costo. Y tercero, son realizadas y cubiertas por el Estado. De allí que los trasplantes en el Ecuador, a partir de la expedición de la ley, no tienen un costo. Todos los ecuatorianos y todos los extranjeros residentes legalmente en el Ecuador son cubiertos sus trasplantes por el Estado ecuatoriano. Eso hace la diferencia con lo que se hizo antes de la expedición de la Constitución y de la ley, porque antes el paciente pagaba. Hoy el Estado cubre. O sea, ¿pagaba el paciente así hubiese visitado una institución pública? Lamentablemente, uno de los problemas que teníamos es que antes de la Constitución y de este último periodo o de este gobierno actual, tenemos un inconveniente. Los establecimientos públicos eran muy contados los que hacían trasplantes. Hoy, a partir de la expedición de la ley y de la Constitución, el Estado ha garantizado a través del INDOT y del Ministerio de Salud Pública que cada vez tengamos mayores hospitales de la Red Pública Integral de Salud que realizan la actividad trasplantológica. Hoy puedo decirle que tenemos alrededor de 29 establecimientos de salud que realizan trasplantes. Voy a poner un ejemplo. Anteriormente realizábamos trasplantes de hígado únicamente en 2 establecimientos privados del país. Hoy lo hacemos en un establecimiento privado y lo hacemos en el Hospital Carlos Andrade Marín de la Seguridad Social de Quito. Eso habla de que estamos construyendo. Antes hacíamos trasplantes de riñón únicamente en hospitales privados. Hoy lo hacemos en Quito, en el Hospital Eugenio Espejo, lo hacemos en el Andrade Marín, lo hacemos en el Hospital Militar, lo hacemos en el Hospital Baco Ortiz. Estamos iniciando a partir del próximo mes trasplantes renales en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Es decir, estamos en un proceso de construcción porque todos los ecuatorianos tengan acceso a un trasplante. Aquí quiero hacer una consulta y regresamos con la otra que nos planteaba a la persona que nos escribió. El paciente, si quiere acceder a un trasplante, no es que él determine o decide a qué hospital le gustaría ir, qué sé yo, el Eugenio Espejo, acá en Quito, el propio Carlos Andrade Marín, sino en este caso es el INDOT, es el Ministerio de Ministerio de Salud, o más bien es el médico que le atendió. ¿Quién determina a qué hospital va o de qué depende? Bueno, es importante decir que los programas de trasplantes sí, son únicos y que el Sistema Nacional Integrado está organizado de una manera en que trabajamos en conjunto bajo lo que se llama la Red Pública Integral de Salud y la red complementaria. Por ejemplo, si una persona carece de seguridad social y es atendido en el centro de salud, ¿sí? En el centro de salud de Uyumbicho, ¿sí? E indican que amerita un trasplante y es enviado al Hospital Eugenio Espejo, los médicos del Hospital Eugenio Espejo hacen la valoración y ratifican que amerita un trasplante. Como el Hospital Eugenio Espejo no tiene programa de trasplante hepático, es enviado inmediatamente al Hospital Carlos Andrade Marín para que se realice así el trasplante. Es decir, trabajamos de una manera armónica. No interesa en este momento si el paciente tiene o no cobertura de seguro social, tiene cobertura de Ministerio de Salud Pública, de Fuerzas Armadas o de Policía. Estamos tan integrados que el paciente es derivado al establecimiento que tiene ese programa. Si no tuviésemos ese programa en el sistema público y existe en el sistema privado, se realiza y se lo deriva al sistema privado. Esa es una ventaja que hoy tenemos los ecuatorianos, porque no tenemos limitantes para la atención trasplantológica. Ahora regreso con la pregunta que nos planteaban vía WhatsApp. Por cierto, sus inquietudes 0987-020435. Nos decían si los trasplantes también se realizan fuera del país a ecuatorianos o necesariamente tienen que estar en el territorio ecuatoriano. Bueno, un tema que es importante es decir, en el Ecuador a la fecha de hoy realizamos trasplantes de hígado, realizamos trasplantes de riñón, ¿sí? Realizamos trasplantes de córneas, ¿sí? Realizamos trasplantes de implantes de tejido óseo
de ligamentos, sí. Si existe un trasplante que nosotros no podemos realizar y que las leyes determinan que se puede hacer internacionalmente, se deriva. Por ejemplo, los trasplantes de médula, los trasplantes de progenitores hematopoyéticos son los más complicados, ¿sí? Y cuando no se realizan estos trasplantes en el país, a través del sistema de la red pública complementaria, el Estado hace el proceso de búsqueda y ese paciente puede ser derivado internacionalmente para el trasplante. Para cerrar, doctor, y agradecerle nuevamente por la presencia, ¿qué pasa si como familiar, qué sé yo, estoy en los 40 años y me gustaría que si uno de mis familiares o amigos llegase a necesitar un trasplante, hay la posibilidad, no sé si la ley lo permite también, de que pueda entregar uno de mis órganos o tejidos a algún familiar o algún amigo? Bueno, su pregunta es importante y va ligada con una de las que conversamos en el segmento anterior, el tema de la donación en vida. Yo les mencionaba que la donación en vida se puede hacer de una persona hacia otra, pero la ley determina que existen requisitos. Primero, que la donación en vida se hace hacia la esposa, se hace a la conviviente, o se hace a los familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad. Solo hasta cuarto grado. En vida, donación. En vida, okay. ¿sí? ¿Y qué implica esto? Implica que primero se dirige a estas personas. Segundo, se hace una valoración médica de la misma manera para garantizar que la extracción de ese órgano no afecte la vida del donante. Y segundo, se tienen que hacer los exámenes para saber que el receptor también va a ser beneficiado con el trasplante. Inmediatamente que existe este proceso, se realizan ciertos tipos de requisitos legales, como saber que el donante está haciendo esa decisión de donación por voluntad propia. ¿Sí? Saber que el receptor está decidido a receptar eso por voluntad propia. Y cuando se ha cumplido esos tipos de requisitos legales que implica este proceso, se realiza el trasplante. Está al pendiente esta programación del Valle, es el nombre de una venezolana que ya está algunos meses acá, y esto me permite plantear la siguiente consulta, y con esto prácticamente estaríamos cerrando. ¿Los extranjeros que viven de forma legal pueden también acceder a un trasplante o no cubriría la red de salud de la cual ustedes integran este proceso? Bueno, es importante volver a decirle, así como los donantes son aquellos ecuatorianos mayores de 18 años y los extranjeros residentes legalmente en el país, de la misma manera. Aquellas personas que se benefician de un trasplante son los ecuatorianos y los extranjeros residentes legalmente en el país. Entonces sí podrían acceder. Así es. Pero el órgano, el tejido, sería en este caso de un ecuatoriano. Sí es. Ese es un tema importante porque los donantes, vuelvo a reiterar, son ecuatorianos o son extranjeros residentes en el país. La virtud sobre este tema es que el receptor no conoce a su donante y el donante tampoco conoce a su receptor. ¿Por qué no se puede conocer? Es por un tema de confidencialidad. Sí, nosotros no necesitamos que los familiares de la persona que donó cuando falleció se genere un vínculo que puede terminar al final generando conflictos de distinta índole. Lo que sabemos hoy y lo que saben hoy los receptores es que hubo un donante que cuando falleció decidió dar parte de sí para que usted tenga vida. ¿En ninguna parte del planeta es posible que el receptor conozca quién fue su donante? Ese es uno de los acuerdos internacionales en el tema de donación y trasplante. Eso se llama confidencialidad. No se conoce al donante, al receptor. Doctor, quiero agradecerle por la presencia. Espero se haya sentido bien. No sé, me gustaría cerrar el programa diciendo, y más bien preguntándole a usted, y con este mensaje estaríamos concluyendo, ¿por qué es importante ser donante? Bueno, muchas gracias por este tiempo. Quiero antes de cerrar con su pregunta, solamente decirle dos cosas a los ecuatorianos. Primero, gracias a todos y cada uno de ustedes por mantener esa condición de donantes, porque saber que 9 de cada 10 decidieron mantenerlo indica que queremos salvar vidas. Queremos decirles a los ecuatorianos que la Asamblea Nacional determinó el 14 de octubre como el Día Nacional de la Donación y el Trasplante, un reconocimiento a todos aquellos que mantenemos nuestra condición de donante y un reconocimiento a aquellas personas que fueron donantes y exaltar a todos los que han recibido un trasplante para que nos ayuden a mantener ese órgano. ¿Sí? Poder decirles que el INDOT está trabajando para ustedes, poder decirles que el INDOT, con el apoyo del establecimiento de salud, de los profesionales de salud, del Estado ecuatoriano a través de la cobertura, ¿sí? Del apoyo de todos quienes forman el Sistema Nacional Integrado, como Policía, como Fuerzas Armadas, como Fiscalía, nos han permitido construir lo que hoy tenemos, 674 trasplantes en el año 2016, de los cuales 478 son solo de córneas.
poder decir que hemos hecho 139 trasplantes renales, 31 trasplantes hepáticos, 26 trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Es decir, hemos hecho un crecimiento de un 109% en relación a lo que significó el año 2015. Decirles cómo nos ven internacionalmente con este número de trasplantes. Existe un dato que se llama los donantes por millón de habitantes, que significa cómo el país identifica a un donante y hace la procuración de órganos. El Ecuador pasó de 3.9, que este era el indicador 2015, a 5.1 donantes por millón de habitantes. Resultado de que los ecuatorianos son cada vez más donantes. Resultado de haber identificado 63 donantes en el año 2015 y haber pasado a 83 donantes en el año 2016. Y volver a reiterar, el Ecuador ha construido y ha permitido que 2.401 personas en 10 años se hayan beneficiado de un trasplante. Multipliquemos eso por 5 miembros de una familia. Multipliquemos eso por hermanos, por primos, por abuelos, por familia nuclear. Multipliquemos eso por vecinos. Estamos hablando de no menos de 100.000 personas que han sentido que la necesidad de una persona ha sido satisfecha. Por lo tanto, queremos invitarles a todos los ecuatorianos, primero a decirles gracias, segundo a comprometerles a mantener esta condición de donante. Y queremos decirles, el INDOT está desarrollando una campaña que se llama Yo soy donante, mi familia lo sabe. ¿Por qué queremos que la familia lo sepa? Porque si fue mi voluntad y mi decisión en vida de ser donante, mi familia tiene que saberlo hoy, para cuando yo llegue a fallecer, respeten esa última voluntad y decidan unirse en este apoyo. Gracias a todos, queremos invitarles a esto y decirles: Ecuador, estamos aquí. Recuerden, sin donantes no hay trasplantes. Por cierto, agradecerle también a Lenin Figueroa, quien ha aportado para este diálogo. Me refiero al director de comunicación de el INDOT. Por cierto, ¿dónde está el INDOT para las personas que lleguen a interesarse o quieran conocer de mejor manera? Y me imagino que habrá una página web. Todos estos detalles, tengan la bondad, doctor. Bueno, es importante decirles, todos nosotros tenemos nuestra página web, que es www.donaciontrasplante.gov.es. Ahí pueden encontrar toda la información de lo que el INDOT es, de lo que el INDOT hace, y pueden hacernos llegar sus inquietudes y preguntas. Nosotros tenemos oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿sí? Nuestras oficinas centrales se encuentran en Quito, en el sector del Dorado, en las calles Numa, Pompillo, Yona y Yahuachi. Estamos ahí a las órdenes para cualquier cosa. Estamos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Estamos en Cuenca, en el sector del Parque Industrial. Por favor, no duden, estamos a las órdenes, nuestros correos están ahí. No duden ante cualquier inquietud. Ha sido el doctor Rubén Darío Chiriboga, director ejecutivo del INDOT, del Instituto Nacional de Donación, Trasplante de Órganos, Tejidos y Célula. Con él hemos hablado acerca de lo que representa el INDOT, de lo que ha representado la Constitución del 2008 y obviamente la Ley de Trasplantes desde el 2011.